Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, niños, adolescentes y jóvenes que en sus casas, aún todavía reunidos en familia, siguen este culto. Y quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que pertenece a una de nuestras iglesias, Eclesia Una Misión, sea en Puno, en San Jerónimo, en Margen Derecha, en Cachona o aquí, que vendrían a la iglesia central, si habría ya muy pronto el permiso. También saludamos a todos los que a través de redes sociales nos siguen, sea en el Perú o en otros lugares del mundo. Muy buenos días en este domingo, una vez más, todavía en cuarentena en el Estado Nacional de Emergencia. Pero estamos con Dios y en la presencia de Dios reunidos como iglesia en casa. Vamos a orar para entregar todo este tiempo en las manos del Señor y después cantar con Jeremy. Padre, gracias en esta mañana una vez más, pero no así solo de costumbre, sino de corazón, de poder estar reunidos en el Espíritu, aunque estemos todavía físicamente separados. Tú estás presente en cada una de nuestras vidas y corazones y por ende en cada una de las casas donde alguien o una pareja o una familia se ha ido reuniendo. Gracias que tú vas a hablar a cada uno de nuestros corazones por medio de las alabanzas, por medio de tu palabra. Abrimos nuestros corazones a la obra tuya, Espíritu Santo. Revélanos lo que el Padre quiere compartir con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, parados o sentados, vamos a alabar con Jeremy. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templos, su casa, y hoy vamos a acercarnos a Él. No hay otro lugar mejor que la presencia de Dios, que su casa. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, nuestros corazones arden por ti, Jesús. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí
la casa de Dios. Alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. 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 Amén. Gracias, Dios, porque podemos consagrar nuestras casas a ti también. Dice la palabra: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos y me regocijaré en tus palabras. No me olvidaré de tus palabras, de tus estatutos, Señor. Gracias, Dios. Tu palabra tiene que vivir en nosotros. Amén. Cuán dulces son a mis pies tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Te amamos, Señor. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Te amamos, Señor. Consagramos nuestras vidas a nosotros, sabiendo que tu palabra siempre va a gobernar, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Desde varias semanas estamos aprendiendo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y después de haber visto cómo por la obra del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, la primera iglesia en Jerusalén se fundó, como luego empezaron a expandir, evangelizando, y en forma paralela, creciente, la oposición a la expansión del reino de Dios. Hemos ido el domingo pasado viendo un aspecto que caracterizaba no solo la primera iglesia en Jerusalén, sino también todas las primeras iglesias del siglo I en Asia Menor y en Grecia. Y hemos celebrado ágape, cenas de amor, de comunión, y entendiendo que ahí, en medio de estos ágapes, se celebraba la cena del Señor.
Hoy quiero llevarles a 3 versos únicamente del capítulo 2 del libro de los Hechos para entender otras 3 características que eran muy importantes para la vida de cada una de las iglesias y para la expansión del reino de Dios en el siglo I. Y vamos a Hechos capítulo 2 y solo voy a dar lectura a los versos 41, 42 y 46 que dicen en Reina Valera 60. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, era el día de Pentecostés, como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el verso 46 todavía, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acá hay 3 aspectos fundamentales que caracterizaba al menos por un siglo, pero posiblemente hasta el siglo 3, 4, 5, a la mayoría de las iglesias del cristianismo. 1, se reunían en casas, dice. Otro, perseveraron en la doctrina. Y tercero, se habla del bautismo en agua. Empezando con el primero de estos aspectos, las reuniones en casas. Hay que entender que en los primeros siglos del crecimiento del Evangelio, las iglesias nuevas que nacieron no tenían edificaciones grandes. Mucho menos en Jerusalén, donde la iglesia creció inmensamente y se habla de 50,000 personas que en los mejores tiempos podrían haber pertenecido a esta iglesia. No había lugar en el cual podían entrar todos. Ellos, habiendo sido judíos en su muy gran mayoría, tenían acceso a ir al templo como antes habían hecho en ciertos tiempos de oración. Pero por lo demás, cuando se reunían entre sí para estudiar la palabra, para celebrar estos ágapes, ¿dónde lo hacían? Lo hacían en las casas. En casas privadas, pequeñas y grandes. El estado nacional de emergencia y las restricciones que vivimos desde marzo han evitado que no hemos podido ir a nuestras edificaciones como Eclesia Una Misión. Nos ha obligado a hacer iglesia como en los primeros siglos era normal. Definitivamente no vamos a analizar hoy a causa de qué Dios permitió toda esta fase que el mundo entero vive. Eso sería un tema muy amplio y muy delicado, pero un aspecto que Dios en medio de esta crisis mundial anhela es que tomemos conciencia que lo que ahora se vive reuniéndose en casa no es solo algo pasajero que luego va a volver a desaparecer, sino que es en el fondo el núcleo de la vida eclesiástica y que siempre cada casa debe ser una casa iglesia, una casa donde se reúnen, donde conviven las personas, sabiendo Dios es el centro de nuestra pequeña comunidad que somos en la casa. Sigo escuchando de jóvenes y aún de otros no tan jóvenes. Anhelo que todo eso pase y que todo vuelva a ser como antes, sin ánimos de frustrarlos o de limitar la omnipotencia de Dios. Tengo que decir que no creo que alguna vez todo vuelva a ser como antes. El mundo con COVID es otro mundo. Anhelo que mejore la situación en el Cusco, en el Perú, en el mundo entero.
Anhelo que haya vacuna y que después ciertas restricciones ya no sean necesarias. Anhelo también que haya tratamientos específicos como contra muchas otras enfermedades que lo tenemos, para que podamos convivir con esta nueva enfermedad de una manera diferente que ahora. Pero de que sea igual como antes, no creo. Este tiempo, aunque haya sido una obligación para que nos restringamos, Dios lo quiere usar para que ampliemos nuestra mente. Uno, para volver a entender la importancia de reuniones en casas, para volver a entender la importancia de la convivencia pacífica en casa, donde Dios en realidad es el centro y donde cada uno quiere vivir como si Jesús mismo conviviría en la respectiva casa. Y creo también que en este tiempo Dios nos ha desafiado, también como Iglesia, una misión, que nos abramos en una mayor dimensión al uso responsable de redes sociales y de medios electrónicos. Si usted ahora ve una calidad muy considerable de filmaciones y grabaciones, es no porque automáticamente lo hubiéramos hecho. La situación nos obligó y ahora hemos entendido, eso debe seguir. Y quiero preguntarle, hermano, hermana, independientemente de su edad, ¿ha aprendido en este tiempo, si quiere saber cómo entrar a Zoom? ¿Cómo por un medio de videollamada tener algo de comunión? ¿Ha logrado seguir perseverando en estudios por Zoom? ¿O sencillamente ha dicho, lo voy a retomar cuando todo sea como antes? Eso no es la finalidad de Dios con este tiempo. No digo con eso que todo lo que pasa en el mundo sea la perfecta voluntad de Dios, por supuesto que no. Todos los males vienen del adversario de Dios, que todavía tiene campo de acción. Pero Dios usa también esos males para llevarnos a romper ciertos marcos. Por un lado, a vivir iglesia en casa, a dejar de pensar que una santa cena solo sea un medio de gracia donde Dios obra cuando estemos en una iglesia. Estamos en una iglesia si estamos juntos en casa. Romper marcos también para poder aprender a usar medios electrónicos que nunca pensamos usar. Siempre responsablemente para mi propia superación, para mi propia alimentación espiritual, para la expansión del reino de Dios también. Y anhelo en el fondo que cada uno que pertenece a Eclesia, haciendo de repente un límite de edad con 70 o 75 años de edad, que pueda haber aprendido mínimamente usar estos medios para luego no quedarse totalmente aislado, sino con una nueva forma de participación, conectado con otro hogar, con otra persona, con otra familia, mientras físicamente y en realidad no es posible. Aparte de las reuniones en casa, que hemos visto que también caracterizaba esta iglesia, se dice que perseveraron en la doctrina. En el capítulo 1 del libro de Hechos se ha podido leer también, y en su debido momento lo hemos tocado, que en el lapso entre la ascensión de Jesús y Pentecostés, en estos 10 días, se reunían cada día para estudiar la palabra. No creo que eso lo hayan podido hacer permanentemente cada día, pero ellos tenían el fuerte anhelo de poder conocer más de la palabra de Dios. Y hay que imaginarse un rato cómo fue la situación de estos primeros hermanos y hermanas nuestros. Ninguno de ellos tenía una Biblia. Ni siquiera existía la Biblia como hoy la tenemos. Tener un rollo de algún libro del Antiguo Testamento era un lujo, porque costaba muchísimo dinero.
De tal manera que tener la Biblia era para ellos una cuestión imposible. Hablando del Nuevo Testamento, ningún texto del Nuevo Testamento era escrito entonces. De tal manera que dependían de la memoria, de las enseñanzas que Jesús había impartido, de la lectura de textos del Antiguo Testamento que en su práctica judía, cada vez estando en el templo, habían escuchado y habían aprendido a grabar. ¿Con qué concentración entonces tenían que seguir al que sabía algo más de la palabra y que les explicaba algo? Porque luego en su casa no han podido ir a algún libro para ver si en realidad era así. Tenían que concentrarse, asimilarlo como chuparlo y luego entrenar su mente a que ésta esté llena de la palabra. Pero la Biblia consta, no se cansaron en este ejercicio de perseverar en la palabra, de aprender de la palabra. ¿Cómo está este aspecto en su vida, querida hermana, querido hermano, querido adolescente, querido niño, querido joven? ¿Cuánto estudia la palabra? ¿Cuánto medita la palabra? ¿Cuánto está lleno su mente y su corazón de versos bíblicos? Si ahora harían luego en la tarde o en el almuerzo un juego o un compartir en la familia, ¿quién sabe más versos bíblicos a memoria? Yo no sé a cuánto llegaríamos. Y me incluyo en eso. Deberíamos de volver a entender, tener una mente y el corazón lleno de la palabra de Dios, que luego el Espíritu Santo va a revelar en mi corazón, es fundamental para el crecimiento espiritual de mi comunidad en casa, de la iglesia en general, del reino de Dios más allá. Sin eso, estamos al azar y abierta luego la mente y las ideas a muchas apostasías que no faltan, que vuelan por ahí y que podrían sentarse. Usted es parte de una iglesia, si pertenece a Eclesia, una misión, donde nunca ante el Señor va a poder decir que no ha tenido la oportunidad para ser guiado en el estudio de la palabra. Ni una semana, por el esfuerzo de los profesores, la perseverancia de los estudiantes, hemos tenido que parar el seminario bíblico en este año. Y hay una gran cantidad de estudiantes que va a acabar el año académico y este semestre. Nunca han parado principios de vida a lo largo de este año. Nunca le faltaba una meditación diaria. Nunca faltaba poder pasar por la iglesia y recoger un devocional físico impreso si todavía le es difícil leer en una pantallita alguna meditación bíblica. Hemos podido seguir ofreciendo muchas formas para perseverar en la palabra de Dios, muy aparte que seguramente en cada una de vuestras familias y posiblemente cada persona de la familia tiene una Biblia y puede también estudiar personalmente la palabra de Dios. Aún hasta que reste el año, quedan 2 capacitaciones. Ya no hay opción con el seminario bíblico, pero todavía hay opción, pero es urgente que tome la decisión para Principios de Vida 3, que ha empezado ya hace una semana. Y en noviembre, y lo estamos publicando, va a haber un taller sobre algo sumamente importante, Biblia, familia y iglesia, fundamentos para relaciones familiares saludables, con especialistas en este tema de la Asociación Paz y Esperanza, que se ha hecho un nombre muy reconocido a nivel internacional por su obra social, pero también por sus investigaciones justamente en este campo del cual está este taller. Si para alguien ahora el costo de este taller
O también el costo del seminario el próximo año, en realidad económicamente es un problema. Usted ya sabe, si es parte de Eclesia, que la economía nunca va a ser la limitante para que no pueda estudiar. En noviembre igual vamos a ofrecer unos talleres muy prácticos para luego poder tener reuniones evangelísticas en casa en diciembre en vista de la Navidad. Otra rama de capacitación. La primera iglesia se caracterizaba por perseverar en la doctrina, por conocer a fondo la palabra de Dios, a pesar de muchos impedimentos. Nosotros deberíamos de quedar más marcados por esta característica, porque tenemos muchas opciones, más sencillas y más alcanzables para poder estudiar la palabra de Dios. Y lo tercero, y lo hemos leído en el fondo en el primer verso, y de una manera muy interesante, en el día de Pentecostés alrededor de 3,000 personas han entregado su vida a Jesucristo, han reconocido a Jesús como el Salvador personal de su vida, y la palabra dice que enseguida fueron bautizados. No creo que todos el mismo día, 3,000. Eso es, creo, una imposibilidad, pero seguramente muy, muy rápido, muy seguido. Los primeros apóstoles y líderes de esta iglesia naciente habían aprendido que el bautismo pertenece al inicio de la vida cristiana. Pertenece prácticamente al momento donde yo decido en mi corazón declarar que Jesús ahora es mi Señor y donde empiezo a creer en mi corazón. Ahí mismo debo declarar en público, yo ya tomé en mi corazón esta decisión, ahora la declaro en público y me bautizo en agua. Así lo practicaba la iglesia. Y por eso también, y esta historia hemos analizado hace unas semanas atrás, Felipe, el diácono, no dudó en bautizar al etíope cuando éste había entendido el mensaje de Jesucristo. Y cuando el etíope dijo, yo me quiero bautizar, ahí hay una agua, pararon el carro y en realidad fue bautizado. Porque el único requisito bíblico para el bautizo es creer en Jesucristo como mi Salvador personal y haber declarado, ahora entrego la autoridad sobre mi vida a Él, pidiendo perdón por no haberlo hecho antes y por todos mis pecados. Y ahora Él es mi Señor y el Salvador de mi vida y a Él quiero seguir y conforme a sus mandatos quiero vivir. Si eso se ha cumplido en su vida, le queremos ofrecer. Y como que son tiempos de COVID, por supuesto de una manera un poco variada, una opción para que se pueda bautizar. El 7 o 8 de noviembre vamos a celebrar bautizo acá en el templo. Y usted va a decir, pero ¿cómo es eso? Todavía ni sabemos si puede haber reuniones. Por eso usted va a venir habiendo decidido bautizarse y a lo mejor un familiar o dos a lo mucho. Y 1 o 2 ancianos van a estar acá y en el bautisterio a mi mano derecha va a haber agua y usted únicamente va a entrar a esta agua como la persona que ha decidido dar este paso de declaración y mientras todo será filmado, se va a orar, las personas afuera, o no afuera del edificio en la calle, fuera del bautisterio van a orar y luego usted declarando que ha decidido seguir a Jesucristo, se va a sumergir en el agua. Bautizo en tiempos de COVID. No queremos también que no haya opción a eso. Y lo lindo es que ya hay una joven que ha decidido bautizarse. ¿Por qué? Porque la forma no es lo determinante. Sumergir sí es importante, no solo 3 gotitas, sumergir es importante. Baptizo en griego significa sumergirse en. Pero si usted está solo en el agua, o si hay un pastor, un anciano a su lado, eso no importa. Dios va a ver su corazón que en este momento declara,
yo he decidido seguir a Jesucristo. Y para que su familia pueda participar, lo va a tener grabado. Así que le invitamos a inscribirse a través del WhatsApp de algún anciano o en oficina para participar en este bautizo. El bautizo es sumamente importante. La primera iglesia lo entendió y Pablo, años después, lo ha formulado en su carta a los romanos. Y en el capítulo 6, en los primeros versos, ustedes puedan leer que el bautizo significa el momento de sumergir en el agua. Es como la figura de morir a la vida antes de conocer a Jesucristo. Y subiendo del agua es para decir, ahora vivo en la determinación de vivir un estilo de vida agradable ante los ojos de Dios. Y de suma importancia es el verso 6 del capítulo 6 de Romanos. Y ahí dice, en Reina Valera va a decir, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Uno podría pensar, cuerpo de pecado ha muerto, destruido, entonces ya no tengo mi naturaleza pecaminosa. Qué bueno, eso no es así. La mejor traducción existente impreso es la Nueva Traducción Viviente y es también correcta a la luz del texto griego. Va a decir, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué tiene que hacer un esclavo? Sí o sí, obedecer a su amo. Si no obedece, lo mata. Antes hemos estado bajo una ley, una obligación al pecado. Después de bautizarse uno o ser bautizado, esta obligación a tener que pecar, esta autoridad del pecado sobre la vida ha sido roto en lo espiritual. No es que pierdo mi naturaleza pecaminosa, esa vamos a perder cuando pasamos a la eternidad con Dios después de nuestra muerte. Ahora la seguimos teniendo, pero ya no estamos en las garras de esta naturaleza pecaminosa. Si pecamos es porque no hemos sabido decir no a una tentación y sí a hacer lo que a Dios le agrada. Antes de convertirnos y bautizarnos, hemos tenido que seguir la corriente del pecado. Después del bautizo, usted tiene autoridad espiritual para poder decir no a la tentación y al pecado y aprender en el poder y en la fuerza de Dios que mora en usted de decir sí a una vida agradable ante los ojos de Dios. Eso explican luego los siguientes versos, culminando este párrafo con que Pablo dice, entonces, si eso es así, ustedes se deben considerar como muertos al pecado, pero vivos a Dios. Y por ende, ya no dar vuestras manos y pies y boca y labios como medios o miembros de injusticia que hacen el mal, sino vuestro ser entero es ahora un medio, una herramienta a través de la cual Dios hace lo que a Él le agrada. Por eso es tan importante que nadie sea un hijo, una hija de Dios sin dar este paso. Hermano, hermana, si a lo mejor este tiempo ha empezado a creer, o en este tiempo de pandemia ha empezado a creer, y a lo mejor ni la conocemos así de persona a persona, porque nos ha seguido en las redes sociales sin que sepamos eso. Entonces es tiempo que nos llame a uno de los ancianos
Vamos a publicar los teléfonos un poco más seguidamente para que tenga esa oportunidad, para que podamos conversar y para que usted también participe el 7 o 8 de noviembre en este importante paso del bautizo. La primera iglesia fue marcada por 4 aspectos en el fondo. El aspecto del domingo pasado, los ágapes y la Santa Cena dentro de los ágapes, un aspecto de comunión íntima en casas y lo que hoy vimos, reuniones en casa, no como una solución de emergencia, como a lo mejor muchos ahora por el Estado Nacional de Emergencia lo han vivido, sino como su forma de vida. Y con esta forma de vida, reuniones en casa, ha explotado el crecimiento de la cristiandad. Eso nos confirma, y la iglesia perseguida a lo largo de la historia de la iglesia hasta la actualidad también lo reafirma. Ser iglesia no necesita en el fondo edificaciones preciosas como las que tenemos. Es suficiente reunirse en casas. Y por supuesto, si luego será posible, también nuevamente en las iglesias. Perseveraremos para siempre a partir de ahora con más intensidad en el estudio, en la meditación de la palabra, para poder disfrutar de lo que Dios dijo a Josué. Si tú meditas día y noche mi palabra y la obedeces, vas a tener éxito en todo. Literalmente así. Dios se lo dijo. Y los que aún no se han bautizado, inscríbanse para este próximo bautizo. Y Dios obrará grandemente en sus vidas. Mientras volvamos a escuchar una de las canciones del inicio, la donde se declara la importancia de la palabra para la vida de cada uno de nosotros. Pueden meditar en la familia, a solas, en grupo, donde usted está, y dar en oración al Señor una respuesta a lo que han aprendido en esta mañana. Oremos. Al seguir tu ley, siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues tu Gracias, Padre, por el ejemplo de la primera iglesia en Jerusalén, pero también luego de las iglesias en Asia Menor, en Grecia, y por unos siglos más en muchos otros lugares que han vivido normalidad que para nosotros en estos meses no ha sido normalidad. Y para ellos será claro, así expandes tú tu reino. Ayúdanos a modificar nuestra manera de pensar sobre este tiempo de crisis y de restricciones que vivimos, entendiendo que para ti y para la expansión de tu reino no hay ninguna restricción exterior que podría evitar que tu iglesia crezca y se consolidice a la vez. Los únicos que lo podrían restringir somos nosotros mismos, con conceptos equivocados, y la falta de abrirnos a los tiempos nuevos que tú señalas, por la falta de seguir animado y confiado en ti, por la falta de seguir siendo testimonio. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, no solo de ti, sino también en este sentido de copiar y asimilar la forma de vida de la primera iglesia. Ayúdame a mí a ser más consecuente aún en perseverar en tu palabra,
en meditar y aprender la memoria y llenar mi mente y corazón con tu palabra principalmente. Ayúdanos a todos a seguir este camino y a los que no lo han hecho hasta ahora a empezar a hacerlo consecuentemente. Y ayúdanos en realidad a poder formar iglesias en casa, comunidades pequeñas de 2 o de 3 o de 4 o de más personas que no solo una vez a la semana oran un rato juntos, sino que conviven en esa conciencia. Somos un pequeño núcleo del reino de Dios que puede trascender y ser de gran testimonio si nuestra vivencia en realidad es conforme a como tú lo anhelas. Y me alegro que varios más van a bautizarse el 7 o el 8 de noviembre. Declarar con libertad, aunque sea de una forma diferente, yo también soy alguien más que se ha añadido a la iglesia justamente en este tiempo. Yo declaro mi decisión de a partir de ahora seguir a Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a guardar tu palabra, a en realidad meditarla, para que el Espíritu Santo la pueda revelar, para que se haga vida en cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, y toda la honra y toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Queridas hermanas, hermanos, niños, adolescentes y jóvenes en los lugares donde están, deseo que tengan una semana muy bendecida con la palabra de Dios como lumbrera al pie y al caminar de cada uno de nosotros. Hasta el siguiente domingo. Amén.